El problema inicial nos pedía, ¿verdad?, demostrar que si los triángulos rectángulos. Ok, no. Ok. Vamos a ver si compartiendo la cámara no pasa. Ok. ¿Y ahora? Vaya. Bueno, en el problema inicial nos piden, ¿verdad?, que demostremos que si en el triángulo, en los triángulos que aparecen, ¿verdad?, aquí, primero, en el triángulo ABC y el triángulo A', así se lee, ¿verdad?, que tenga el apóstrofe, A', C', C', ¿sí? Se cumple lo siguiente, tenemos las condiciones de que el ángulo opuesto al vértice A es igual al ángulo opuesto al vértice A'. El ángulo opuesto al vértice B es igual al ángulo opuesto al vértice, aquí sería B', perdón, C le puse, no sé por qué. Sería B', ¿sí? Es igual al ángulo B'. Y si se fijan, como estamos hablando de triángulos rectángulos, ¿qué significa que sea triángulo rectángulo? Es que sus ángulos son de 90 grados y todos los triángulos rectángulos pues tienen ese ángulo que es igual, ¿verdad? Igual a 90 grados, por eso se llama triángulo rectángulo, porque su ángulo es un ángulo recto. Bueno, entonces el primer criterio de congruencia está relacionado a que si nosotros conocemos uno de los ángulos de un triángulo rectángulo, ¿sí?, entonces ya se cumple el criterio ángulo, lado, ángulo. Porque si ya conocemos un ángulo de cualquiera de los dos triángulos, si conocemos un ángulo, en este caso el ángulo opuesto al vértice A y en este caso el ángulo opuesto al vértice A', entonces ya podemos conocer el siguiente ángulo. Y si se fijan, en otra de las informaciones es que AC es igual a A'C'. Bueno, veamos la solución. Ocurre que como el ángulo A ya sabemos que es igual al ángulo A', entonces ¿qué va a pasar con el ángulo C? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el ángulo C? Pues el ángulo C va a ser igual a 180 grados, ¿sí?, menos el ángulo A menos 90 grados, ¿sí? Menos 90 grados. Bueno, entonces el ángulo C, ¿a qué va a ser igual? Va a ser, bueno, 180 menos 90 me va a dar 90 grados. 90 menos el ángulo A. Bueno, y el ángulo AC', ¿a qué va a ser igual? El ángulo C', que es del segundo triángulo, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual siempre a 180 grados menos los 90 grados de este ángulo, ¿sí?, menos el ángulo A', que ya conocemos, menos el ángulo A', ¿verdad? ¿Ya? Entonces vamos a tener que el ángulo C' va a ser igual, bueno, 180 menos 90 me va a dar 90 grados, menos el ángulo A'. Y entonces observen que el ángulo C y el ángulo C' son iguales porque como el ángulo A es igual al ángulo A' y en ambos casos es 90 menos dos ángulos que son iguales, entonces vamos a concluir que el ángulo C es igual al ángulo C'. Si estos dos ángulos son iguales, vamos a tener que este ángulo es igual con este otro ángulo, ya conociendo este. Como sabemos que este es de 90 grados, y entonces, ¿qué va a pasar? Como
lado AC es igual a A'C', entonces los triángulos A, B, C son congruentes con el triángulo A', B', C'. ¿Por qué criterio? Por el criterio, este lado es conocido y ya sabemos que es igual, al igual que este lado es conocido, el lado A', C'. Entonces, y estos dos ángulos son iguales, entonces por el criterio, ángulo, lado, ángulo. Bueno, entonces lo que vamos a concluir es lo siguiente, es que si nosotros tenemos, si nos dan un par de triángulos rectángulos y nos dicen que uno de los lados es igual, no importa si nos dan la medida o no, con solo que nos digan que uno de los ángulos, o bueno, por ejemplo, nos dicen, ¿verdad? Aquí el ángulo A es igual al ángulo A'. Si nos dicen que, si nos dan esa información que tienen un ángulo igual dos triángulos y son rectángulos, ya podemos decir que son congruentes, es decir, que son iguales en el espacio. Eso es todo el problema inicial en ese contenido. Repito, ¿verdad? Si nos dan un par de triángulos rectángulos, sabemos que tienen un ángulo de 90 grados y nos dan el ángulo que es igual, nos dan un ángulo que es igual en ambos triángulos, pues ya podemos decir que son congruentes. Simplemente con esa información, porque se cumple el criterio se cumple el criterio ángulo, lado, ángulo, porque este ángulo va a ser igual a este. Ángulo, lado, ángulo. Y entonces, teniendo ya esa información, podemos garantizar que sí son congruentes. Ahora veamos si ahora se puede compartir, ¿verdad? La siguiente información, que es la del libro de texto. Me avisa, Adriana, si se sale. Vaya, se observa, Adriana. Sí, vean la conclusión. Si en un triángulo rectángulo se cumple que la hipotenusa, en este caso la hipotenusa, es el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados, ¿sí? Siempre. Vean, esto, ¿sí? La hipotenusa es el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces observen, si en un triángulo rectángulo se cumple que la hipotenusa y un ángulo agudo, es decir, un ángulo diferente a 90 grados, que sea menor a 90 grados, ¿verdad? Y un ángulo agudo, son respectivamente de igual medida, como en el caso de los triángulos ABC y A'C, B'C', el ángulo A es igual al ángulo A', ¿sí? Entonces los triángulos son congruentes. Solo si pasa eso, que la hipotenusa sea igual, es decir, el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados, ¿sí? Y que se cumpla, ¿verdad? Que conozcamos uno de los ángulos agudos, es decir, un ángulo menor de 90. Ahora, pues está bien fácil, ¿verdad? Solo justificar en los problemas, ¿verdad? En el lapicito. Nos pide en los siguientes triángulos rectángulos, identifica los congruentes entre sí, justifica tu respuesta. Entonces tienen que ver cuál par de triángulos cumple con eso. De que tenga la hipotenusa, ¿sí? Y uno de sus ángulos. Y bueno, ahí creo que ya van a observar cuáles son, ¿verdad? Para decir que son congruentes. Así que ese es el ejercicio de este día, ¿verdad? Está bien fácil. Y solo justifican, ¿verdad? Así como lo hice yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que se cumple el criterio ángulo, lado, ángulo. ¿Sí? Recuerden, tiene que ser la hipotenusa, el lado que sea igual en ambos triángulos y un ángulo conocido. Y ya está, y ya lo justifican, ¿verdad? Porque se cumple. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Paso. ¿Me la pueden decir? Dana.
Seguro. Segura, perdón, en este caso. Adriana. Ah, será. Vamos a ver en los ejercicios. Magali. Segura. Ok. Vale. Vuelvo y repito entonces. Lo que tenemos que garantizar y asegurarnos es que la hipotenusa la conozcamos, ¿verdad? Sepamos de que, por ejemplo, acá miren, nos dicen de que AC y es la hipotenusa, es el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. Tenemos que buscar el lado que está opuesto, es el que está enfrente, siempre. A 90 grados es el lado que está enfrente, ¿sí? Y lo pueden encontrar de esta forma, ¿sí? Se ubican en el ángulo de 90 grados y la hipotenusa es el que está enfrente, ¿ya? Si conocen ese lado y les dan que uno de los ángulos en ambos triángulos es de igual medida, al igual que este, en el caso A es igual a A', ya pueden decir que los ángulos, perdón, que los triángulos son congruentes. ¿Estamos? Y vean acá, les voy a dar un ejemplo. Vaya. ¿Será que el literal A va a cumplir que va a ser congruente con el triángulo literal B? ¿Creen que es congruente el triángulo literal A con el triángulo literal B? ¿Será que sí? ¿Por qué? Ajá, está enfrente, ¿verdad? El que sería la hipotenusa. Ajá, la base es 4 en el caso del literal B. La base del rectángulo es 4, pero en el literal A la hipotenusa es 4. Bueno, veamos. ¿Será que el triángulo C es congruente con el triángulo del literal F? Sí, ¿verdad? Porque nos dan un lado y sobre ese lado hay dos ángulos conocidos. Solo que la única diferencia es que en el triángulo literal F está rotado nada más, pero si nosotros lo rotamos y lo dejamos en la posición del anterior, podemos observar que, que efectivamente, ¿verdad? Este va a tener la misma posición, ¿verdad? Va a tener el mismo sentido, entonces son congruentes, ¿verdad? ¿Sí? Y se cumple el criterio ángulo, lado, ángulo, ¿sí? Tenemos el ángulo de 55 en ambos triángulos. Y tenemos el ángulo de 90 en ambos triángulos y se comparte un lado que son iguales. Ven qué fácil es. Y solo dicen eso y ya. Por el criterio lado, ángulo, lado. Y dicen dicen, ¿verdad? Le pueden dar, pueden darle, asignarle letras mayúsculas a los vértices y ahí van nombrando los ángulos que son iguales, los lados que son iguales y ya. ¿Estamos? Ven que está sencillo. Y ahí van observando, ¿verdad? Cuáles sí se cumplen. Vaya, les di una ayuda ahí. Así que resuelven ese, se los van a hacer bien rápido. Así que los espero, ¿verdad? Que los manden este día, ¿ok? Bueno, entonces sería por todo por la clase de este día. Les deseo un feliz día. Cuídense. Gracias por estar siempre pendientes. Si tienen siempre alguna duda, díganmelo, ¿verdad? No se queden con las dudas. Es importante resolverlas.